saludo para todos, mi nombre es Jairo Andrés Otero González, es un gusto y un honor estar aquí en este CLAS 2021 con la presentación de lo que habías olvidado sobre los lentes de contacto terapéuticos. Hay que tener en cuenta que cuando pensamos en adaptar lentes de contacto, lo primero que se nos viene a la cabeza a todos es utilizarlos para corregir defectos refractivos, ya sea hipermetropía, miopía o astigmatismo. Cualquier defecto refractivo casi que podemos cubrirlo completamente con lentes de contacto. También cuando queremos cambiar o mejorar la estética de un paciente, de pronto un paciente que no quiere andar todos los días con sus gafas o que ha sufrido algún tipo de cicatriz en su superficie ocular que ha cambiado la estética, que el paciente de pronto no se siente bien de esa manera, puede utilizar lentes de contacto cosméticos o lentes de contacto cosmoprotésicos para mejorar o para cambiar su aspecto. También podremos adaptarnos a las necesidades de los pacientes, teniendo en cuenta su trabajo o actividades como el deporte, podemos hacer uso de los lentes de contacto. También cuando queremos hacer diagnóstico, cuando queremos ver cuánta agudeza visual recupera un paciente, por ejemplo. Y también, por último, y olvidado por la gran mayoría de los optómetras, para la terapéutica ocular. Para hablar un poco de historia, tenemos que recordar o de pronto ver que Celsus, el siglo I después de Cristo, habló por primera vez de vendajes oculares. Él utilizó lino bañado en miel para utilizarlo después de cirugías de pterigio, para mejorar la comodidad de los pacientes después de esta intervención. Pero si hablamos de un tiempo un poco más reciente, en 1880 el oftalmólogo Eugene Kall presentó por primera vez lentes de contacto para el tratamiento del queratocono. Él utilizó lentes de contacto de vidrio que aplastaban el ápice del cono y con esto evitar la progresión del queratocono como tal. Ya hoy en día sabemos que esa es una práctica que no ayuda realmente a evitar la progresión del queratocono, sino que trae más complicaciones, pero podemos considerar eso como un nacimiento de los lentes de contacto terapéuticos. Cualquier tipo de lente de contacto puede tener un fin terapéutico. Sin embargo, si los queremos dividir de una mejor manera, hablamos que los lentes de contacto blandos, tanto hidrogel como hidrogel de silicona, son una opción, y también los lentes de contacto esclerales, que según los investigadores del SCOPE en el 2015 reportaron que el 16% de los adaptadores hablaban de utilizar lentes de contacto esclerales con fines terapéuticos, y esperemos que esas sean unas cifras que con el tiempo vayan en aumento. Para hablar de los lentes de contacto blando, tenemos que hablar que inicialmente teníamos lentes de contacto que eran bastante gruesos y con una permeabilidad o una transmisibilidad bastante baja. Sin embargo, hacían un buen manejo o un control del dolor con una tasa de éxito de aproximadamente 54%. A medida que mejoraron los lentes de contacto y su hidratación mejoró, la tasa del éxito en control del dolor o en el inconfort que podía dar un lente de contacto aumentó hasta un 71%. Sin embargo, teníamos el gran inconveniente de las complicaciones, riesgo de infección, formación de depósitos, neovascularización, la aparición de papilas. Ahora, cuando se implementaron los lentes de contacto de hidrogel de silicona, primero disminuyó el grosor del lente de contacto y también aumentó la permeabilidad del mismo. El control del dolor se mantuvo como un muy buen manejo del dolor y principalmente se disminuyeron las complicaciones que generaban usar lentes de contacto. La tabla que les quiero mostrar es una tabla en la cual se encuentran lentes de contacto comerciales aprobados por la FDA para uso terapéutico. Sin embargo, hay lentes de contacto off-label que tienen características similares a las que estamos encontrando en esta tabla y que también podemos utilizarlas con este fin. ¿Cuáles son las ventajas de utilizar los lentes de contacto blandos? Primero, van a generar un rápido alivio del dolor, casi que instantáneo en el momento en que el paciente se coloca el lente. Hay una gran disponibilidad de lentes, ya que esos son comerciales y los tenemos muy a la mano. En la mayoría de los casos van a adaptarse de una manera bastante fácil. Va a haber casos en los que tengamos que personalizarlos, pero no van a ser en la mayoría. Y también el recambio es bastante fácil. Tanto el paciente o algún asistente que tenga el paciente puede ayudarlo a insertarse y a removerse los lentes de contacto con gran facilidad. ¿Cuáles son las desventajas? En los casos de córneas irregulares, como podemos hablar en una ectasia corneal, no van a generar una muy buena agudeza visual. El confort se va a ver reducido en pacientes con ojo seco, teniendo en cuenta que la película lagrimal no va a ser de buena calidad o no se va a encontrar en las cantidades adecuadas, el lente de contacto no se va a hidratar de una buena manera y eso también va a generar inconfort en el paciente. Va a existir aún así formación de depósitos, se tiene que hacer un recambio frecuente, el paciente no puede durar demasiados meses
o muchos meses utilizando el lente de contacto y pues va a aumentar la frecuencia de complicaciones que si lo comparamos con el uso normal, el de retirarse los lentes para antes de dormir. Como complicaciones podemos encontrar la hipoxia con o sin neovascularización, la aparición de estos vasos sanguíneos como una respuesta ante la ausencia del oxígeno, que también puede generar una acidosis tisolar. Va a haber una disminución del pH, van a desnivelarse completamente, aumentar los niveles de dióxido de carbono, disminuir los de bicarbonato, y eso también puede generar lesiones en los tejidos oculares. Edema corneal, donde vamos a observar básicamente una pérdida de la transparencia, lo cual va a afectar notablemente la agudeza visual, formación de microquistes epiteliales que dependiendo la cantidad pueden llegar a disminuir notablemente la agudeza visual de los pacientes. Una de las complicaciones en las cuales puede generar la mayor cantidad de riesgo para la salud del paciente, que es una queratitis microbiana, que sabemos que puede generar opacidades corneales permanentes, y también podemos encontrar infiltrados corneales periféricos con o sin presencia de infección. Esas entre otras complicaciones que también se pueden llegar a generar. Cuando hablamos de la parte de lentes de contacto esclerares, entonces sabemos que son lentes de contacto gas permeables de un diámetro bastante grande que van a cubrir completamente la córnea y el limbo esclerocorneal y van a generar una cámara prehúmeda entre la córnea y el lente de contacto que va a mejorar las condiciones de la misma. Para los casos de córneas irregulares vamos a tener una muy buena corrección de las mismas y hoy en día se está utilizando bastante el sistema PROS o el sistema PROCE, que es excepcional para utilizarlo como terapia óptica ocular. Algunas indicaciones que podemos tener de los lentes de contacto esclerales en general van a ser el síndrome de Sjögren, queratopatías neurotróficas, deficiencia de stem cell, posterior a queratoplastas penetrantes, entre muchas otras indicaciones. Bueno, quiero que miremos aquí cuáles son las indicaciones generales cuando queremos utilizar un lente con fines terapéuticos. Lo primero, cuando queremos aliviar el dolor del paciente, cuando queremos promover la recuperación de la córnea, esto siendo un poco más específicos, el epitelio corneal, cuando queremos proteger la córnea, cuando queremos sellarla y cuando queremos utilizar el lente de contacto como un vehículo para la distribución de medicamentos. Entonces, como primero, el alivio del dolor. Recordemos que el dolor básicamente es una respuesta primordial a cualquier tipo de estímulo de agresión o de enfermedad para el ojo. En la superficie ocular se van a encontrar los nociceptores, que van a responder a estímulos mecánicos, químicos, térmicos, van a generar una respuesta, una señalización al sistema nervioso central, lo cual explicaría por qué las enfermedades de superficie ocular generan tanto dolor en los pacientes. Algunas indicaciones que podemos tener en cuenta para alivio del dolor son distrofias o degeneraciones que afectan el epitelio corneal, que van a estar en un contacto o una fricción constante con los párpados, pueden generar bastante dolor. En la queratopatía bulosa, en la distrofia endotelar de Fuchs, sobre todo en los estadios o en los grados que son mucho más severos, en pacientes que presenten abrasiones o erosiones corneales con recurrencia y también posterior a algunas cirugías oculares en las que podemos poner de ejemplo las cirugías refractivas. Para este caso, principalmente vamos a utilizar lentes de contacto blandos. Para ser un poco más específicos, en la queratopatía bulosa, que es básicamente producido por un edema crónico del paciente, igual se va a caracterizar de la aparición de unas vesículas subepiteliales bastante dolorosas con el roce de los párpados. Esta condición puede llegar a aparecer en pacientes que tengan recuentos endoteliales o una densidad de células menor a 700 o entre 740 y 400 células por milímetro cuadrado, pueden llegar a tener riesgo de esta enfermedad. Y el lente de contacto cumple una función de vendaje supremamente efectiva, evitando así que el párpado esté rozando todo el tiempo con estas vesículas y genere dolor en el paciente. Para hablar de la parte de la cirugía, quiero que coloquemos de ejemplo el PRK o la queratotomía fotorrefractiva, la cual es una cirugía, una intervención en la cual el cirujano primero va a retirar completamente o parte del epitelio corneal con ayuda de alcohol y también de instrumentos,
Y ya cuando ha finalizado la intervención, coloca un lente de contacto blando de hidrogel de silicona. Y este lente de contacto cumple tres funciones importantes. La primera es aliviar el dolor. Al paciente estar carente de un epitelio corneal, el roce con los párpados va a generar un dolor que es bastante severo. Para mejorar la recuperación visual, sabemos que para tener una buena huesa visual, la superficie ocular tiene que ser lo más lisa posible. Y si no hay epitelio, esto no se cumple y el lente de contacto vendría a suplir un poco esa dificultad. Y por último, para mejorar la recuperación, la cicatrización de ese epitelio. Los que han demostrado tener un mayor alivio del dolor son lentes de hidrogel de silicona, y entre esos podemos resaltar que el Zenofilcon A ha demostrado tener un mayor alivio del dolor y el Otrafilcon A mejora notablemente la cicatrización del epitelio. Para otros tipos de intervenciones también se puede llegar a utilizar lentes de contacto, como puede ser la cirugía de pterigio, cirugía de catarata. Sin embargo, no está completamente claro la efectividad posterior a estas intervenciones, por lo cual su uso depende de cada caso. Cuando hablamos de promover la curación corneal, como les comentaba, específicamente el epitelio. Cuando el epitelio está cicatrizando y se está generando el proceso de repitelización, son varios los factores que van a influir en esto, como la presencia de factores de crecimiento epidérmico, factores de crecimiento insulínico, señalización, migración de células, transformación de las mismas, en la cual los queratocitos pues van a migrar hacia la parte de la lámina basal, van a activarse y van a transformarse en fibroblastos para estos volver a mejorar o reconstruir la lámina basal, y después ellos tienen que suplir o tener una función de apoptosis pues para que no se genere un gis corneal. Todos estos procesos en una córnea completamente sana se cumplen sin inconveniente. Sin embargo, cuando carecemos de una película lagrimal adecuada, los procesos que les acabo de mencionar no se van a cumplir y el paciente puede tener dificultades en que su epitelio se recupere de una manera adecuada. Entonces, ¿cuándo se puede generar esto? Cuando hay defectos epiteliales crónicos, quemaduras químicas, queratitis neurotróficas, enfermedad del ojo seco y también en opacidades corneales, como ya lo vamos a ver. Para este caso podemos utilizar tanto lentes blandos como lentes de contacto esclerales pues para promover la curación de la córnea. Ahora, lo que les quiero mostrar aquí es el sistema PROUS, que si lo traducimos es el reemplazo protésico del ecosistema de la superficie ocular. Este es un sistema que se diseñó por el laboratorio Boston Site, en el cual ellos utilizan un equipo en el cual van a calcular un lente de contacto completamente personalizado para el paciente y utilizarlo, por lo menos en este caso que les quiero mostrar, para mejorar las opacidades corneales. Estas fotos que les quiero mostrar es un caso clínico de una paciente de 53 años con una deficiencia de stem cells, con queratopatía neurotrófica, que como pueden ver en la imagen superior hay un claro panos, una clara neovascularización o opacidad en su córnea, con una huesa visual de 20/400, a la cual se le adaptó un lente de contacto por medio del sistema PROUS. Después de 3 meses de uso del lente de contacto, como pueden ver en la fotografía de la mitad, hay una clara recuperación de la cicatrización y ausencia de estos vasos, y 7 meses siguiendo el tratamiento con el lente de contacto, podemos notar que prácticamente la opacidad se ha disminuido notablemente y la paciente tiene una huesa visual de 20/30 con el uso de su lente de contacto, por lo cual este tipo de sistemas, esos lentes de contacto esclerales, podemos utilizarlos para mejorar las condiciones de los pacientes de pronto antes de pensar en una queratoplastia, o eso es algo que se tiene que ir viendo pues también con oftalmología, de la mano con oftalmología. Cuando queremos proteger la córnea pensamos principalmente en protegerla de los párpados, de las pestañas y del medio ambiente, y vamos a tener algunas condiciones en las cuales vamos a querer utilizarlos. El ejemplo de la triquiasis, el lente de contacto blando es uno de los tratamientos no quirúrgicos ideales para la triquiasis, debido a que este va a proteger la superficie de la córnea y también parte de la superficie conjuntival del roce constante de las pestañas. En pacientes con ectropio, en lo cual hay una exposición clara de su superficie ocular, y con el fin de proteger esta exposición, utilizamos lentes de contacto. En el entropio, sobre todo cicatrizal, el sistema PROUS ha demostrado tener un excelente control del alivio de la sintomatología de los pacientes. También en traumatismos o en cirugías palpebrares en los cuales de pronto
el resultado o la posición de los párpados no sea la adecuada y existe una exposición de la superficie ocular, también podemos llegar a utilizar un lente de contacto blando o lentes de contacto esclerales para mejorar esta condición. Como un sellado corneal, cuando los pacientes presentan una perforación o una laceración corneal y esta no tenga un diámetro mayor a 2 milímetros, podemos utilizar un lente de contacto para sellar la córnea. Y aquí nos aprovechamos de tres principios importantes que tiene la lágrima del paciente: la tensión superficial, la cohesión y la adhesión. Y esto básicamente va a generar un pliegue o un sellado bastante eficaz entre el lente de contacto y la córnea, pues para evitar que el contenido del globo ocular, o sea, el humor acuoso, empiece a salir de este. Pero hay que tener en cuenta un paréntesis importante, y es que esta opción solamente se debe utilizar en casos en que no tengamos a la mano un profesional de oftalmología o el paciente no tenga cómo recurrir a urgencias para evitar o para mejorar la condición antes de que éste pueda ser atendido, y nunca debemos utilizarlo como un tratamiento definitivo ni para perforaciones ni para laceraciones. Tienes una cita presencial con tu preparación académica, con los profesionales de la salud visual de América Latina, con los negocios. Asegura tu cupo en franjafedopto2021.com inscripciones. Enfrentando eficazmente la era digital. Para utilizarlo como un vehículo para medicamentos. Todos conocemos que tenemos un gran repertorio de medicamentos o de vehículos para utilizar. Están los colirios, los hidrogeles, las pomadas, los insertos, las inyecciones. Cada una es con sus ventajas, con sus desventajas. Y por último y olvidado están los lentes de contacto, que ahorita que lo vayamos a analizar nos vamos a dar cuenta que cubren bastante de las desventajas que presentan algunos de los vehículos que conocemos normalmente. Lo primero es que los lentes de contacto en estos casos van a servir como un sistema de liberación que mejora el cumplimiento terapéutico. Muchos sabemos, y también somos partícipes de eso, de que podemos olvidar, los pacientes pueden olvidar aplicarse alguna de las dosis que les recomendamos. Sin embargo, con un lente de contacto que se mantiene en el ojo y el paciente no tiene necesidad de retirárselo ni quitárselo bajo un determinado periodo de tiempo, el cumplimiento ante la terapia que le hemos enviado al paciente va a mejorar considerablemente. La biodisponibilidad de los medicamentos puede aumentar hasta un 50%. En el caso de los colirios, que tenemos en cuenta el sistema de drenaje, el sistema palpebral en el cual el paciente se aplica las gotas, todos estos sistemas empiezan a actuar y gran parte de ese principio activo que se coloca va a ser drenado y no va a actuar. Por eso hablamos que los colirios pueden tener una biodisponibilidad de apenas un 5%, que la mejoramos notablemente con los lentes de contacto, ya que el lente de contacto en la mayoría de su superficie pues se va a encontrar en contacto con la córnea. También disminuye la absorción sistema de los vasos sanguíneos. Al tener más cantidad de principio activo en contacto con la córnea, va a haber menos medicamento absorbido por los vasos sanguíneos, por lo cual podríamos disminuir los efectos secundarios sistémicos que se pueden llegar a generar pues, por el uso de los medicamentos. Vamos a permitir corregir el defecto refractivo, teniendo en cuenta que esto sea uno que queramos hacer con los pacientes. Por ejemplo, las pomadas o los hidrogeles pueden disminuir transitoriamente la agudeza visual de los pacientes. Vamos a generar una mayor comodidad en el paciente. Los lentes de contacto sabemos que son bastante cómodos, pero por ejemplo, los insertos como el Ocucert pueden llegar a ser bastante incómodos, pues, dependiendo también de cada uno de los pacientes. Y por último, vamos a reducir la exposición a los preservantes. El hecho de que el lente de contacto lo vamos a colocar pues, directamente y se va a empezar a liberar el medicamento, no tenemos la necesidad de utilizar ningún tipo de preservante, lo cual va a ser mucho mejor para los tratamientos y para evitar también algún efecto secundario en los pacientes. Hay algunas estrategias que quiero compartirles para que podamos empezar a utilizar los lentes de contacto con este fin. La primera es la inversión del lente de contacto en fármaco. Entonces, vamos a utilizar lentes de contacto comerciales, se van a sumergir en los medicamentos entre unas 2 a 8 horas, también dependiendo qué tanta carga de medicamento queramos. El principio activo pues, se va a adherir a las cavidades del lente de contacto y inmediatamente se coloca en la superficie ocular,
pues se va a empezar a liberar el medicamento y hay que tener en cuenta que la liberación va a ser bastante rápida, por lo cual de pronto esto para tratamientos que sean demasiado extensos no puede ser una opción. Utilizar una barrera de vitamina E. Nuevamente utilizamos lentes de contacto comerciales, pero en vez de sumergirlos directamente en el medicamento, se van a sumergir en vitamina E, que va a generar una barrera hidrofóbica alrededor de todo el lente de contacto. Entonces, esto lo que va a permitir es que cuando utilicemos medicamentos como el timolol, que tienen una naturaleza hidrofílica, le cueste mucho más trabajo al medicamento atravesar esa barrera hidrofóbica que se le ha puesto de vitamina E, por lo cual el medicamento se va a liberar de una manera mucho más lenta. Pero lo contrario, si utilizamos medicamentos hidrofóbicos o lipofílicos como la dexametasona, no van a tener ningún problema de traspasar esta barrera de vitamina E y el medicamento se va a liberar de una manera mucho más rápida. Hay que tener en cuenta que en esta estrategia se va a disminuir la permeabilidad del oxígeno del material de nuestro lente de contacto. Y como última estrategia está la impresión molecular, y aquí básicamente se sintetiza el polímero del lente de contacto teniendo en cuenta el principio activo y se van a generar sitios de receptores del medicamento sobre la superficie, de tal manera que cuando sumerjamos nuestro lente de contacto en el medicamento va a aumentar la cantidad de medicamento que podemos colocar. En esta imagen lo que quiero mostrarles es un ejemplo de cómo actuaría esta impresión molecular utilizando el ejemplo de la hormona de la insulina, que cuando ella quiere disminuir la cantidad de glucosa que hay en el torrente sanguíneo, la insulina se tiene que acoplar a unos receptores de insulina específicos, pues para permitir el paso de glucosa a las células como tal. Algo así ocurriría con los lentes de contacto, en el cual el medicamento se acopla a los receptores que ya se han generado. Para tener en cuenta el momento de adaptar. Cuando pensemos en adaptar un lente de contacto blando con fin terapéutico, lo primero es seleccionar materiales que nos permitan una alta transmisibilidad, entonces pensar principalmente en lentes de contacto de hidrógeno y silicona, que haya una cobertura completa de la córnea, por lo cual pensemos en lentes que tengan un diámetro mayor a los 13.5 milímetros, evitemos las adaptaciones planas, tratar de disminuir la cantidad de movimiento que pueda tener el lente de contacto con el fin de no generar inconfort en el paciente. Medicamentos que sean libres de preservantes con el fin de que los lentes de contacto no se vayan a dañar mientras el paciente los está utilizando. Se puede llegar a utilizar antibióticos profilácticos en el caso de que los pacientes tengan un gran riesgo de generar infecciones mientras usa su lente de contacto, y un reemplazo periódico del lente de contacto. Como experiencia personal y como lo vengo manejando yo, a los pacientes que les coloco lentes blandos con esta finalidad, les hago un cambio una vez al mes. Y siempre estar pendientes de realizar un muy buen seguimiento del paciente. Estos no son pacientes que podamos estar revisando cada 6 meses, sino hacer una frecuencia periódica, por lo menos cuando vayamos a hacer el cambio de lente de contacto. En el caso de los lentes de contacto esclerales, también vamos a optar por materiales que tengan una alta permeabilidad. Queremos generar un gran clearance y también un buen espacio en la zona limbal. Lo último que queremos en un lente de contacto escleral con fines terapéuticos es que estos nos empiecen a tocar o a hacer contacto en la córnea y en el limbo. También que vamos a utilizar diámetros después con este fin por encima de 15.8 milímetros como recomendación, y también evitar lo máximo posible el blanching o el impingement en las zonas de conjuntivo, en las zonas de la esclera donde el lente se va a apoyar, por lo cual una recomendación es utilizar diseños de lente escleral que puedan personalizarse por cuadrantes. Nuevamente, como reiteración, evitar el toque corneal y hacer un seguimiento constante de los pacientes. Bueno, ya para terminar, los quiero dejar con este algoritmo para uso de lente de contacto terapéutico que podemos tener en cuenta cuando queramos utilizar nuestros lentes y pensar si debemos utilizarlos o de pronto no debemos utilizarlos. Entonces, lo primero es buscar las indicaciones. Queremos aliviar el dolor del paciente, queremos promover la curación de la córnea, queremos proteger la córnea, sellarla, o de pronto queremos utilizar el lente como un vehículo. Si la respuesta es no, o sea, no queremos hacer ninguna de estas indicaciones, no debemos utilizar un lente de contacto terapéutico en este caso. Ahora, si la respuesta es que sí, tenemos que primero observar cuáles son las estrategias previas que podemos utilizar, los colillos, las pomadas, o en el caso de que queramos utilizarlo para opacidad corneal, considerar de pronto la queratoplastia, ya también teniendo en cuenta la valoración por oftalmología. Ahora,
si vamos a continuar con el uso del lente, tenemos que ver las posibles contraindicaciones. El paciente en este momento se encuentra en un proceso infeccioso activo. De pronto la córnea no tiene una gran sensibilidad. En los pacientes que tienen una sensibilidad corneal reducida, esos pacientes no les es tan fácil darse cuenta si están presentando algún tipo de dolor, algún tipo de malestar, por lo cual se podrían generar complicaciones en los pacientes y también en queratopatías por exposición. Ahora, si no se presenta ninguna de estas contraindicaciones, el paciente puede llegar a utilizar los lentes, o podemos llegar a utilizar en este paciente lentes de contacto terapéuticos. Si sí presenta alguna de esas contraindicaciones, nos olvidamos o tratamos de no utilizar el lente de contacto. Y hay algo muy importante y es tener en cuenta que la finalidad o lo que queramos lograr utilizando el lente de contacto tiene que ser mayor a los riesgos que podamos correr utilizando los lentes en un determinado paciente. Y ya con esto me despido, esperando que sea del agrado de todos ustedes y muchas gracias por la atención.